tardes a la familia de Cielos Abiertos Ministerio. Es para nosotros un placer estar nuevamente aquí este día sábado 21 de junio, dándole otra vez la gloria y la honra al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, nosotros queremos, Señor, darte la mejor alabanza, la mejor adoración, decirte, Señor, cuán grande eres. Padre, necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú hagas, Señor, lo sobrenatural, Señor, sobre nuestros cuerpos físicos. Deseamos, Señor, en esta tarde darte la mejor alabanza, Señor, la mejor adoración, la mejor exaltación. Vinimos, Señor, a darte la gloria y la honra, Señor. No venimos a pedirte nada, Señor. Venimos a decirte, Señor, que te necesitamos, que estamos, Señor, dispuestos a honrarte, a darte el primer lugar a ti, Señor. Que no hay nada, Señor, que nos pueda quitar la comunión con tu Espíritu Santo. Que no hay absolutamente nada, mi amado Rey, en esta tarde que nos imposibilite, Señor, el poder alabarte, el poder glorificarte, el poderte dar, Señor, a ti el primer lugar. Gracias a los amigos que están conectados en Facebook Live. Pueden compartir esta transmisión para que sirva de edificación para las otras personas que se encuentran en diferentes países del mundo. Y bueno, no siendo más, comencemos a adorar al gran Rey, aquel que ya nos ha dado todo, absolutamente todo, y que nos ha permitido tener una nueva misericordia hoy. Así que decimos a una sola voz que estamos en victoria. Repitan conmigo: hoy estamos en victoria. Amén. Hoy estamos en victoria. Aleluya. Amén. En medio de la adoración se mueve la presencia de Dios. Vamos a adorar al Señor con toda nuestra disposición, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro gozo, porque no es para un hombre, es para Dios. No es para cualquiera, es para el Creador, para el que te creó a ti, para el que me creó a mí, el que dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Amén. Entonces vamos a adorarle y vamos a decirle qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a adorarle? Gloria a Dios. Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en su presencia. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos
manifestada. Así es. Por lo tanto, síganse gozando de esta alabanza, que puedan sentir la presencia del Espíritu Santo los que están aquí y también los que están conectados en su casa y que por diversas situaciones de enfermedad hoy no nos pueden acompañar. Así es. Pero déjeme decirle que Jehová Rafa está sobre la vida de ustedes. Amén. Aleluya. Vamos a seguir alabándole al Señor. Vamos a ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ese fuego. Estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego purificador. Aleluya. Vamos, déjate llenar por el fuego del Espíritu Santo. Allí en tu casa, donde estés, en la clínica, levanta las manos y alaba. Un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Aleluya. Derrama tu fuego, Señor. Derrama tu gloria en esta tarde, Dios. Así es, Dios. Derrama de tu presencia, Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos porque tú eres el único digno de toda nuestra adoración. Tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la alabanza. Santo es tu nombre, Señor. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 Fuego purificador. fuego, 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 Fuego purificador. vamos, fuego, fuego purificador del Espíritu. Fuego purificador. Fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, Fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. vamos, Espíritu Santo, muévete. Esta noche. Padre, limpia los aires, Señor, de Santa Marta, No entendí muy Señor. bien. ¿Cuántos han venido a gozarse esta noche? Desea tu presencia, Tu Señor. presencia, Dios. Saltando. Paséate, Espíritu Santo, por las diferentes clínicas, Me Señor. gozaré. Ven, 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 me gozaré. Me gozaré.
nombre. Hoy estamos en victoria. Así que tú declara con tu boca que todo aquello que tú vienes anhelando, por lo cual tú vienes orando, ayunando y haciendo vigilia, el Señor te lo entregará en tus manos. Así que tú crees, mantén tu fe, expecta a lo sobrenatural que habrá de acontecer. Así es, vamos a decirle al Señor, al estar aquí en tu presencia, Te adoramos. es el mejor lugar que podemos estar, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Te adoramos, Tu Dios. presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Así es, Dios, tú estás aquí, Padre. Conocemos la gloria y majestad. Gracias, presencia, por tu presencia. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu
Te damos gracias, Gloria a Señor. Dios. Denle la mejor Gloria a expresión Dios. de aplausos para el ser Aleluya. el único digno de recibir adoración y alabanza. Señor, te adoramos en esta tarde. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. A los ángeles que has enviado, Señor. Gracias, Padre amado, por preparar esta atmósfera, Señor, donde lo sobrenatural tuyo acontecerá esta tarde, Señor. Y con ustedes, el pastor de la casa, mi esposo Carlos Andrés Ramírez. Gloria a Dios. Qué bonito tiempo de adoración. Y hoy quiero dar la bienvenida a Paulette, que nos visita hoy por primera vez. Bienvenida, Paulette. Vamos a darle un aplauso a Paulette. Es un gozo que estés aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje bíblico poco común, de una historia un poco como salida de lo normal. El título del mensaje de hoy es la burra parlante. ¿Cuántos han oído hablar de la burra que habla? ¿Ah? ¿Alguna vez han oído hablar de la burra que habla? ¿Han leído en la Biblia la burra que habla? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Y este mensaje viene porque el Señor me decía, cuando me lo regaló, Él me decía que Él nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros no escuchamos. ¿Cuántas veces nos pasa, cierto? Dios nos habla, pero no escuchamos. Y hay muchas maneras que Dios habla. Dios habla a través de su palabra, pero si no la leemos no vamos a encontrar la voz de Dios en ella. Él nos habla de manera audible, pero si no buscamos la intimidad con Dios no vamos a poder escuchar su voz. Muchas veces Él nos habla en medio de las circunstancias, nos dice no te metas por aquí. A veces sentimos algo en nuestro corazón o en nuestra mente, una idea, y decimos, uy, pero esto como que yo no debería hacer esto, o no debería hacer aquello, no debería ir para tal parte, ¿cierto? Valeria se acuerda la vez del accidente en la moto. Ese día el Señor me había dicho desde temprano que no me moviera de la casa. Pero muchas veces, a pesar de que sabemos que Dios nos está hablando, aún así lo hacemos. Aún así hacemos lo que no debemos, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar de una historia, pues en realidad casi cómica, una historia un poquito chistosa, digámoslo así, pero que en realidad está llena de mucha profundidad espiritual. Está llena de mucha profundidad espiritual, y esta historia es la historia de un profeta pagano. ¿Cuántos saben que es pagano? ¿Cuántos saben? Los paganos, o los pueblos paganos, o las personas paganas, eran las que creían en otros dioses diferentes a Jehová. Entonces, este era un profeta de un pueblo que era un pueblo pagano que adoraba a otros dioses, los moabitas. Ellos sabían que existía Jehová, pero aparte de eso, entonces adoraban a otros dioses. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pronto que hay comunidades, tribus, creencias? Sobre todo vemos, por ejemplo, en los pueblos indígenas, ellos tienen unos adoran al sol, a la luna, a las estrellas, al águila, al oso, ¿cierto? Algo así eran los pueblos paganos de la antigüedad. Ellos tenían sus propios dioses. Por ejemplo, el pueblo egipcio creía en sus dioses egipcios. Los griegos tenían sus dioses griegos. De pronto los que más hemos escuchado mencionar los nombres son los dioses griegos, ¿no?
Zeus, ¿cuál más? Thor, todos esos son dioses griegos, Afrodita. Eso sí los hemos escuchado porque salen en las películas, ¿cierto? En los Avengers. Pero este es un profeta de los moabitas que conocía a Jehová. Me dirán que por qué entonces era un profeta si no creía en el Dios de nosotros, ¿cierto? Que es el que pone profeta, no. Hay una palabra que dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y este profeta tenía un propósito en Dios. Pero vamos a leer la historia para poder entrar en el contexto. Yo la voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, y esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, versículos 21 al 35. Números capítulo 22, versículos 21 al 35. La versión Nueva Traducción Viviente dice: a la mañana siguiente, Balaam, que es nuestro profeta del que vamos a hablar hoy, se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. Pero Balaam la golpeó. Digan conmigo, la golpeó. Y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Van dos. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Van tres. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Ya sabemos por qué habla la burra, ¿no? ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. La historia antes de este relato es que el pueblo de Israel estaba, digamos que derrotando a los moabitas. Había una guerra, ¿no? Siempre ha habido una guerra entre el pueblo de Dios, que es Israel, y los pueblos paganos, ¿no? La misma guerra que hay hoy en día.
No sé si ustedes han visto de pronto en Facebook, en las noticias, ahorita el ataque que hay entre Irak e Israel, ¿no? Israel tuvo que tomar una posición en esta confrontación en este momento, pero yo diría que de pronto la estrategia no le ha funcionado del todo. En este caso, aquí la estrategia era que el rey de Moab, el rey Balac, el rey de Moab, buscó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel los estaba derrotando. Entonces él lo buscó para que él no fuera y lo maldijera. Balaam inicialmente no quería, pero el rey le ofreció mucho dinero. ¿Cómo se dice? La avaricia, la ambición de Balaam le ganó. Entonces se fue con los funcionarios que había mandado el rey, iba camino a maldecir a Israel. Miren que la voz de un profeta es tan tremenda, la palabra de un profeta, que tiene un poder tremendo. Si un profeta bendice a alguien, Dios respalda esa bendición. Pero si un profeta maldice a alguien, Dios también respalda esa maldición. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Entonces, los profetas eran la voz de Dios en esa época. Eran el medio con el cual Dios le hablaba al pueblo y recibía también la voz del pueblo para él. Entonces, Dios mandó al ángel a impedir que este profeta fuera y maldijera a Israel, porque como Dios es fiel a su palabra, ¿sí? Entonces si él iba y maldecía a Israel, Dios no tenía otra cosa más que respaldar esa maldición. Tremendo, ¿eh? Entonces, mire, este era un profeta, pero a este profeta le faltaban algunas cosas. Dentro de eso le faltaba discernimiento, ¿cierto? Le faltaba visión. Aquí nos dice que la burra veía al ángel, pero el profeta no lo veía. ¿Quién era el que debía ver al ángel? ¿Quién era el que tenía que tener la capacidad de ver al ángel? El profeta. Pero él no lo veía la burra. Entonces, la historia nos muestra que él toma su burra y se va con esta gente, ¿cierto? Él va detrás de la ganancia que le están ofreciendo, sin importarle o sin pensar de pronto en las consecuencias que podía traer lo que él iba a hacer, ¿cierto? De pronto no le importaba porque no era su pueblo, él era moabita, él no era israelita. ¿Sí? De pronto no le importaba. Si maldice a Israel, Dios destruye a Israel, no me importa, ¿cierto? O bueno, no estoy seguro si era israelita, pero a él no le importaba lo que iba a hacer. Lo único que le importaba era el dinero. ¿Cierto que se parece a los políticos de hoy en día? Y no solamente a los políticos, a muchos otros ministros y personas de autoridad. Entonces fíjense, aquí en el versículo 21 al 23 nos dice, nos muestra la palabra que Balaam sabía quién era Dios, pero no obedecía a Dios, porque es que Dios, él consulta a Dios y no le dice que no vaya. Aún así él decide ir a acompañar a los funcionarios, ¿cierto? Él decide ir a acompañar a sus funcionarios, pero Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que muchas veces Dios nos está hablando
pero nosotros no hacemos caso de lo que Dios nos dice, no obedecemos, ¿cierto? Entonces, Dios conocía a Dios, Balaam conocía a Dios, pero no caminaba con Dios. O sea, hay muchas características que tenía este profeta. Y es lo que pasa con mucha gente hoy en día. Hay gente que Dios le da un don, le da el don de discernimiento de espíritu, le da el don de la profecía, Dios le da dones a las personas, pero muchas veces esas personas, aunque Dios les da el don, no caminan con Dios. Balaam no caminaba con Dios, no obedecía a Dios, no le importaba a Dios, no tenía temor de Dios. Entonces, todas estas características lo llevaban a no poder ver lo que Dios le estaba mostrando y a no escuchar lo que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? Podemos ahí como ir analizando un poquito con nuestra vida, que Dios nos está diciendo muchas veces: yo quiero para ti esto, yo quiero que tú vivas una vida en santidad, yo quiero que tú vivas una vida en rectitud, yo quiero que tú sigas mis caminos. Miren, Jesús dijo: liviana es mi carga. ¿No le gusta, amor, por favor? Liviano es mi yugo, algo así. Nosotros creemos que la vida cristiana es dura, es difícil. Y no voy a decir que sea fácil 100%, ¿sí? Porque hay gente que cree que porque viene a la iglesia, porque de pronto ora de vez en cuando, porque de pronto de vez en cuando lee la palabra, entonces creen que Dios le va a solucionar todos los problemas. Pero no es así. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. O sea, los problemas van a venir. ¿Cómo dice? Mateo 11:30. Pues mi yugo es fácil de llevar. Mateo 11:30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mira, estas palabras de Jesús. Él dice: mi yugo es liviano. Nosotros creemos que la vida cristiana es una carga pesada. Pero vamos a ver un poquito de ejemplos acerca de eso. Cuando tú te levantas en la mañana, tú ves salir el sol, pero ves una nube oscura aquí y llueve, ¿cierto? Aquí en Santa Marta que la lluvia hace que se detenga la ciudad, muchas veces aquí más que en las ciudades del interior, cuando llueve, el virus de la gripa y todas esas cosas están, ¿cierto? Entonces tú ves que la nube está y tú dices: a mí no me va a llover porque yo soy cristiano. ¿Pasa eso? No pasa, ¿cierto? Sea cristiano o no sea cristiano, te va a llover, ¿cierto? Sea cristiano o no sea cristiano, te va a dar gripa. Sea cristiano o no sea cristiano, si no trabajas no comes, ¿cierto? Entonces, quiere decir que las dificultades nos vienen a todas las personas. Hay una diferencia grande en cuanto a lo siguiente: no es lo mismo que tú estés pasando con una dificultad cubierto por el Señor a que la estés pasando sin Dios. Porque cuando tú la vives sin Dios, tú no sabes qué va a pasar, porque no hay nadie, no está el Dios Todopoderoso, no está el que todo lo puede, no está el que te lleva victoria en victoria y de gloria en gloria para ayudarte en el problema. Pero cuando tú caminas en los caminos del Señor, Él siempre va a estar ahí para sacarte de la dificultad. Amén. Esa es la diferencia. No es lo mismo que tú pases una dificultad económica sin Dios, que tienes que ver tú mismo cómo lo solucionas, a que Dios esté contigo y tú le ores al Señor y Él abra la puerta para solucionar tu problema económico. No es lo mismo. La palabra hay algo que lo dice, hay algo que dice la palabra, y es que estas cosas no las
entiende todo el mundo, porque las cosas espirituales se disciernen desde lo espiritual. Hay gente que tú le dices, es que Dios te puede solucionar tu problema, y la persona dice, no, si yo no me muevo, si yo no busco, si yo no trabajo, no voy a poderlo solucionar, porque creen que todo se soluciona en sus propias fuerzas. ¿Sí? Algo similar a lo que vivía aquí Balaam. Balaam creía que a pesar de que Dios le había hablado, él podía hacer lo que él quería, ¿cierto? Pero miren, aún así, el propósito de Dios con él era tan grande que el ángel, en la primera circunstancia, en el primer punto donde se lo encontró, si no fuera porque la burra se salió del camino, el ángel lo hubiera podido matar. No lo dice la misma escritura, no me lo estoy inventando yo, ¿cierto? Entonces el ángel podía haber matado a Balaam. En ese último momento, cuando la burra se echó ahí, si Dios no abre los ojos, si no abre la boca de la burra para que le hable, y después no abre los ojos de él para que vea al ángel, el ángel ahí lo hubiera podido matar. Y el ángel le dice, yo te hubiera podido quitar la vida y dejar viva a la burra, porque la burra no tenía la culpa, ¿cierto? La culpa era del profeta. Entonces, mire, Balaam conocía la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces conocemos lo que Dios quiere para nosotros y no lo queremos hacer? ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros desobedecemos? Cuando yo les decía que Dios habla de muchas maneras, nosotros tenemos un manual. ¿Cuántos lo conocen? Se llama la Biblia. Ese es el manual de vida. No nos vayamos muy largo a los 613 leyes que tiene el Antiguo Testamento. Hablemos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dicen: honra a padre y madre. ¿Honramos a padre y madre? O muchas veces deshonramos a nuestros padres. La Biblia nos dice: no codicies la mujer del prójimo, o en el caso de las mujeres, el hombre del prójimo. ¿Y cuántas veces lo hacemos? También nos dice: no matarás. Pero la Biblia dice, pero Jesús dice que el que difama a su hermano es como si lo estuviera matando. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de alguien? ¿Cuántas veces hemos murmurado? ¿Cuántas veces hemos mentido? La Biblia dice: no mientas, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos mentido? No, es que es una mentirita piadosa. Dile al pagadiario que no estoy. Dile al vecino que no estoy. Dile al que llegó, dile al que no estoy. Una mentirita piadosa, pero sigue siendo una mentira. Amén. Entonces, escuchar a Dios no es difícil. Lo difícil es no hacer nuestra propia voluntad. O sea, lo difícil es dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo difícil. Cuando Dios nos dice: cree solamente en mí, ¿sí? Dame la gloria a mí, hónrame a mí, pero nosotros creemos en otras cosas, creemos en la suerte, creemos en el horóscopo, creemos en que si nos pasa un gato negro por el frente, entonces es malo. Creemos que no podemos pasar debajo de una escalera porque, o sea, somos supersticiosos, y Dios nos está diciendo que a Él eso no le agrada. Pero obedecer a Dios es lo difícil. Y oír a Dios no depende de tu inteligencia, sino de tu disposición, de la disposición de tu corazón. Oír a Dios no depende de tus capacidades ni de tu inteligencia, sino de cómo estés dispuesto a rendirte a los pies del Señor. Amén. Ahora, hay veces que queremos obedecer a Dios, o decimos que queremos obedecer a Dios, y lo hacemos solamente de boca, ¿sí? No, yo no voy a volver a decir mentiras, yo no voy a volver a murmurar, yo no voy a como los borrachos, cuando están en Guayabados dicen: no vuelvo a beber.
Entonces, lo hacemos solamente de labios. Muchas veces decimos voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero lo hacemos de boca solamente. Al día siguiente se nos olvida la promesa, se nos olvida lo que dijimos. Entonces aquí, en medio de esta circunstancia, cuando Dios te quiere hablar, cuando Dios se quiere manifestar a tu vida y tú no tienes el discernimiento activado, no tienes la visión espiritual activada, a causa, como decía el hermano ahorita, por el pecado, por la desobediencia, por cualquier razón, entonces viene Dios y hace una intervención en nuestra vida. Esas intervenciones de Dios duelen. Hay el libro de Job, que siempre lo menciono. Esta mañana estábamos en una actividad con el pastor Brian y me acordaba yo que el Señor me llevó a analizar del libro de Job, que cuando Job pasó por la prueba, cuando Dios permitió que Job pasara por la prueba, no era solamente para probar su fe, no era solamente para probar su lealtad, lo hizo también para llevarlo a un nuevo nivel espiritual de conocimiento de Dios. Job, Dios permitió que Satanás le quitara muchas cosas, inclusive que le tocara hasta su propia salud. Él perdió los hijos, perdió las riquezas, fue tocado en su propia salud. Y él se mantuvo firme en su lealtad a Dios, en su fe en Dios. Pero en este proceso, esta prueba, lo llevó a un nuevo nivel, al igual que Balaán, y ya me van a entender. Cuando Job pasa por esta prueba, él dice, de oídas te había oído. O sea, él conocía a Dios por lo que había oído de Dios, ¿cierto? Pero nunca había tenido esa intervención de Dios que le permitiera ver la manifestación de Dios en su vida. Entonces, cuando pasa todo esto, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando yo tuve la primera experiencia sobrenatural con Dios, yo sabía quién era Dios. Mis papás me habían hablado de Dios, ¿sí? Me habían hablado de Jesús, ¿sí? Me habían hablado de otros personajes que no eran, pero también me habían hablado de mi Padre, y me habían hablado de Jesús, y me habían hablado del Espíritu Santo, pero yo lo conocía de oído, ¿sí? Cuando esa noche Dios se manifiesta en mi vida, entonces ya yo pude ver la gloria de Dios, pude sentir el amor de Dios. Y es lo que muchas veces nos falta. Nos falta que Dios se manifieste, que Dios intervenga en nuestra vida de una manera sobrenatural. Amén. En el caso de Balaán, ¿cuál fue la intervención? Bueno, Dios tuvo que usar a la burra para hablarle, porque ya Dios le había dicho, no hagas esto, y él no hizo caso. O sea, no era que Dios no le había hablado, ya Dios le había hablado. Amén. Ya Dios le había hablado, pero él no había escuchado. Entonces tuvo que usar la burra, porque no le fue suficiente entonces con que la burra, que la misma Biblia lo dice, ella le pregunta, pero yo nunca había hecho cosas como estas, ¿sí? ¿Cuándo yo te había hecho algo como esto? Y él reconoció que nunca, ¿cierto? Entonces, todavía viendo que la burra hacía algo raro, no le pareció, o sea, no entendió que era que algo pasaba, no entendió que era que Dios estaba mostrándole algo. Entonces fue necesario que Dios tomara la burra y le permitiera hablar. Pero a mí me sorprende algo aquí tremendo. Cuando la burra le habla a Balaán, no se asusta. Imagínate que a ti venga tu mascota, que a ti venga tu mascota y te hable, que tú vayas a castigarla y digas, pero tú ¿por qué me pegas? Imagínate a la Cookie o a Nas,
Ah, Valeria, imagínate la cookie diciéndote. Pero a mí me asombra que Balaam no se asustó porque la burra le habló. Y era que él estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Él estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Él sabía lo sobrenatural. Entonces, esa manifestación sobrenatural no fue rara para él. Pero muchas veces nosotros no hemos vivido una experiencia como esa. ¿Sí? Cuando ya la vivimos la primera vez y la vivimos la segunda vez, todo, digamos que se va volviendo un poquito normal para nosotros. Y muchas veces pierde valor. Pierde valor la manifestación sobrenatural de Dios. Pierde importancia porque se vuelve, como se vuelve seguido, se vuelve común. Entonces ahí es donde, en el caso de Balaam, él perdió el temor a Dios. De pronto había orgullo, había ego. Él decía, yo soy el profeta. Mire, me vienen a buscar aquí de parte del rey porque yo soy el profeta. Yo soy Narvi. Yo soy Carlos. Yo soy el pastor. Y se nos sube el orgullo, se nos sube el ego. ¿Cierto, señor Jaime? Muchas veces, aunque Dios nos está mostrando algo más y queriendo llevar a un nivel más, nosotros creemos que estamos en el top, que estamos en el máximo, que por encima de nosotros no hay nadie, somos la última Coca-Cola del desierto. Y eso le pasó a Balaam. Se le subió el ego y la ambición por ahí derecho. Él no pensó que lo que estaba haciendo podía tener consecuencias para su vida. Solamente pensó en el billete. Entonces, Dios usó la burra. La burra vio el ángel antes que él. Él era el que tenía que ver al ángel. ¿Ah? Nosotros a veces nos asombramos porque a veces hay manifestaciones espirituales y nosotros nos damos cuenta que las mascotas las sienten, las ven. Nosotros vemos de pronto los perros ladrando para ningún lado. Cuando de pronto entonces tenemos el discernimiento, podemos ver que ahí está ocurriendo algo y ya las mascotas lo vieron. Nosotros somos los que a veces nos está faltando. ¿Por qué nos falta eso? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué pasa eso? Ya vamos a ver por qué. Estamos hablando de que Dios tuvo que hacer una intervención divina en Balaam. Tuvo que hacer una intervención sobrenatural. Y es que Dios puede usar cualquier medio para hablarnos. Puede usar una simple persona de cualquiera que nos atraviese en la calle. Puede usar circunstancias incómodas. Yo decía ahorita, bueno, a los que no saben, yo tuve un accidente en moto hace unos años y le digo que Valeria se acuerda porque precisamente el accidente fue cuando la fui a llevar a ella a la casa del papá. De regreso se me atravesó un caballo, no fue una burra, fue un caballo. Se me atravesó un caballo y me accidenté en la moto contra el caballo. Ese día yo había sentido de parte del Señor, del Espíritu Santo, no moverme de la casa. Se lo dije a mi esposa, no me quiero mover, no me quiero ir para ningún lado. Yo ya le había explicado eso. Y estábamos de acuerdo en eso, que yo ese día no me moví para nada en todo el día. Pero cuando llegó la hora de llevarla a ella, que el papá tenía que recogerla y no la recogió, entonces yo dije, yo la llevo. Y me fui a llevarla. Gracias a Dios, el accidente fue de regreso y no cuando iba con ella. Yo la dejo allá y me regreso, y de regreso es que tengo el accidente. Pero gloria a Dios también, el Señor guardó mi vida, no permitió que muriera en este accidente tan aparatoso, porque Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Entonces, aquí vemos la ironía de la vida. El que tenía que tener el discernimiento no lo tuvo, ¿cierto? Y fue la burra la que vio al ángel. Entonces, hay que
aquí tenemos nosotros que entender algo importante, y es que necesitamos tener un corazón sensible a percibir la voz de Dios. Tenemos que tener el espíritu dispuesto. Miren, lo espiritual es más real que lo que estamos viendo. El mundo espiritual es más real que este. Este es un mundo pasajero. Vamos a pasar de este tiempo, pero cuando pasemos de este tiempo nos vamos a enfrentar con la eternidad. Y ahí es donde va a venir entonces las consecuencias de cómo nosotros, o de lo que nosotros hagamos aquí en este mundo. Si tú en este mundo no buscas a Dios, no te arrepientes de tus pecados y no lo aceptas como Señor y Salvador, tu eternidad va a ser en condenación. Es necesario buscar a Dios, es necesario acercarnos a Dios, es necesario disponer nuestra vida a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque miren lo que dice en el versículo 31 al 35. Dice: entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a la burra 3 veces?, le preguntó al ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando no obedecemos a Dios, nos estamos oponiendo a Dios. La palabra oposición muestra también, es contrario. Entonces, si tú estás haciendo algo contrario a Dios, tú eres contrario, tú eres enemigo de Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, te conviertes en enemigo de Dios. Miren, el pecado es desobediencia. Todo pecado es desobediencia. ¿Cómo así que todo pecado es desobediencia? Entonces, robar es desobediencia. Claro, es desobediencia, porque ya Dios en la ley, en la ley moral nos dice: no robarás. Entonces, si tú robas, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo a Dios. Es pecado, exacto. Estás cometiendo pecado. Y el pecado te convierte en enemigo de Dios. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron expulsados del jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba la presencia de Dios. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios porque se convirtieron en enemigos de Dios a causa del pecado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que cuando Dios se revela, esa revelación tiene que llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Dios se le revela a Balaam, la burra le habla, él le abre los ojos y ve al ángel. ¿Qué es lo primero que hace Balaam? Pedir perdón, arrepentirse. Dice: Señor, he pecado. He pecado. Entonces, lo que Dios quiere desde un principio es que le escuchemos y que le obedezcamos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos hablaban con Dios cara a cara. Ellos escuchaban la voz de Dios. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, ya no escuchaban la voz de Dios. Ya no vieron nunca más a Dios. Tremendo, ¿ah? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, Dios es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Porque le fallamos y le fallamos y le desobedecemos y le desobedecemos y Él sigue dándonos oportunidades. Mire, si nosotros no viviéramos en este tiempo bajo la gracia,
muchos de nosotros ya estuviéramos muertos. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. La ley de Moisés tenía algo y era ¿cómo se dice? La aplicación del castigo por el pecado. Y muchos de los pecados que hoy cometemos, naturalmente, muy normales, en el tiempo antiguo se condenaban con la muerte. La inmoralidad sexual era condenada con la muerte. El adulterio, la fornicación, era condenado con la muerte. El robo era condenado con la muerte. Y mucho más el asesinato. Entonces, por gracia de que estamos vivos a pesar de que somos pecadores. Porque ninguno de nosotros puede decir, no soy un pecador. Porque poco o mucho hemos pecado. Vuelvo y repito lo que dije ahora. En algún momento hemos mentido, en algún momento hemos tratado mal a nuestros papás, hemos murmurado. ¿Sí? De pronto algunos dirán, no, porque yo soy bueno porque yo no robo. Yo soy bueno porque yo no he matado a nadie. ¿Sí? Pero no son los únicos pecados. Precisamente Dios hace la comparación entre el que murmura de su hermano y el que mata a alguien. Porque nosotros creemos que el pecado tiene niveles, pero el pecado no tiene niveles. El pecado es uno solo. Hagas lo que hagas, que sea pecado, es pecado. No existen mentiras graves y mentiritas piadosas, no existen. Son mentiras de todas maneras. Digamos que ese es el ejemplo más suave que podemos usar del pecado. Entonces, no podemos descartar lo que Dios dice. Porque es que Dios muchas veces nos habla por medios inesperados. ¿O cuántos de pronto esperarían que en algún momento su mascota les hable? No, jamás. ¿Sí? Yo digo que a mí Nas o la Cookie me hablan y yo salgo corriendo y pararé por ahí a las 50 cuadras. Hay un chiste así. El tipo, hay un chiste acerca de la historia de Balaam, que cuando la burra le habló, él salió corriendo y por allá como a las 10 cuadras paró y el perro venía detrás de él. Y de pronto voltea el perro y le dice, qué susto nos pegó esa burra, ¿no? No fue la burra solamente la que habló. Entonces, no descarten lo que Dios pueda decirte por medio de alguien inesperado. A veces hay una poesía, no sé, de pronto Valeria y Paulette no la conocen, pero los que somos más viejos sí la hemos escuchado. Una poesía que se llama Desiderata. En esa poesía dice algo como que no desprecies al pobre. Búscalo mejor, busca ahí Desiderata la poesía. Dice, no desprecies al pobre y menospreciado, algo así, porque ellos también tienen su propia historia. Lo que nos está queriendo decir es que nosotros aprendemos, o Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. Nosotros creemos que para que alguien nos hable, de pronto tiene que ser el pastor, o tiene que ser una persona, no sé, con dinero, influyente, o no sé, o el que, ¿cómo es que se llama esto que hacen? El coach, o alguien así de esa manera, ¿cierto? Pero muchas veces la persona más insignificante nos puede enseñar algo. Todos los días aprendemos de alguien. ¿Cómo dice, mi amor? No, todo no, el pedacito que dice, préstame, digo esto. Hay un pedacito que dice, enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante.
porque también ellos tienen su propia historia. Escucha al torpe e ignorante. A veces creemos que tiene que ser, no, el profesional, el universitario, y a veces que, miren, una persona, a veces hasta, por ahí hay un muchacho que es un habitante de calle, no sé en qué ciudad, creo que es en Medellín, que lo llaman el ¿qué? El teólogo. De pronto lo han visto en Instagram o en Facebook. El teólogo, un hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra, que en algún momento, o bueno, yo creo que los dones y el llamamiento son irrevocables. Él tuvo un llamado ministerial y pastoral y se dejó llevar por las drogas. Pero ese hombre maneja una sabiduría de la palabra tremenda. Y es un hombre de la calle, es un drogadicto. Pero usted lo oye hablar y wow, tremendo. Y eso nos pasa. Dios nos puede hablar de cualquier forma. Ahora, el que no escucha a Dios termina discutiendo con una burra. El que no escucha a Dios va a terminar discutiendo con una burra. ¿Ah? Tremendo, ¿ah? Ahora, no es falta de voz, de la voz de Dios, no es falta de la voz divina, es falta de la disposición humana a buscar y a escuchar a Dios. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos. La mayoría de las personas, hasta que se dispone a buscar a Dios, tienen los oídos espirituales sordos. Balaam era un profeta. Mire, no estoy hablando de una persona del común, o sea, de una persona que vive una vida de pronto. No, estoy hablando de un profeta. Aunque era profeta, él era un sordo espiritual. Porque no dice que él no haya escuchado la voz de Dios en cierto momento. Cuando él consultó a Dios para preguntarle si iba con los tipos a maldecir, Dios le dijo que no. Entonces él escuchó la voz de Dios, porque Dios le dijo que no. Pero él mismo se cerró su oído, porque entonces él quiso hacer su propia voluntad por la avaricia. Entonces cuando nuevamente Dios le va a hablar, ya no lo escuchó. Ya no escuchó la voz de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos nuestros oídos espirituales sordos, Dios tiene que levantar voces inusuales. La voz de la burra era una voz inusual. No era natural, no era normal, era inusual. Son métodos que Dios usa para hablar. Pero Dios no tiene la necesidad de buscar métodos espectaculares para hablar. O sea, nosotros queremos, wow, que venga una voz del trueno del cielo, que se abra el cielo y salga la voz y diga: tú eres mi hijo. No. En lo más sencillo Dios te habla. En lo más sencillo. De la forma más sencilla. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Corazones obedientes. Necesitamos tener corazones obedientes. A veces Dios grita en nuestro silencio. A veces nosotros oramos y decimos: pero es que Dios no me habla. Pero tú has callado tu boca para tratar de escuchar la voz de Dios. Cuando oramos, nosotros cometemos un error. Hablamos y hablamos y hablamos y pedimos y rogamos y lloramos y no nos quedamos callados para escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros oramos, tienen que pasar dos cosas: que nosotros podamos hablar, pero que también podamos escuchar la voz de Dios. Por eso la recomendación cuando tú ores, ora y lee la Biblia, porque es que la Biblia también es la voz de Dios. ¿Sí?
Y en medio de tu meditación de la Biblia, de pronto te viene la voz de Dios al oído y te dice, te confirma lo que te está diciendo ahí en la palabra, y te dice, hijito mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, y quiero que tengas salud, pero primero tiene que prosperar tu alma. Tú vas a escuchar a voz diciéndote, hijito, hijita. Amén. Y es que hay gente hoy en día que dice que ya Dios no habla, que ya Dios habló, que ya no habla más, pero Dios sí habla. Como dice el dicho carnavalero, quien lo vive es quien lo goza. ¿Cuántos lo conocen? Solamente los que hemos tenido la oportunidad de tener la experiencia de escuchar la voz de Dios, podemos gozarnos. Si tú no has escuchado la voz de Dios, esta es la hora de que lo busques. Esta es la hora de que empieces a buscar la voz de Dios, porque es que Dios sigue hablando. Hay gente que dice, no, que como ya está la escritura completa, ya está la Biblia completa, y él al final de la Biblia dice, no le puedes añadir ni quitar nada. Entonces hay gente que dice que ya Dios no habla más. No, Dios sí habla. Dios no te va a hablar nada contrario a la Biblia, porque ese es el fundamento, ¿sí? Dios estableció un fundamento, que es esa palabra, ¿sí? Pero Dios te va a hablar, porque es que tú necesitas que Dios te diga. La Biblia de pronto no te dice, bueno, cuando salgas aquí cruzas a la izquierda, luego cruzas a la izquierda, luego cruzas a la derecha. De pronto eso no te lo va a decir la Biblia ahorita, pero Dios sí te va a decir a ti que no es contrario a la Biblia. Te va a decir, Jaime, cuando salgas aquí y llegues a la esquina, no vayas a cruzar para la izquierda, cruza para la derecha, porque para la derecha no hay peligro, pero para la izquierda sí. ¿Sí? Dios va a seguir hablando. Dios habla, amén. Y Dios lo hace con dulzura. Dios nos habla con dulzura. Miren ese pasaje que les dije ahorita. A mí me pone la piel de gallina. El Señor nos dice, hijitos, ¿ah? Hijitos, mis amados, mis consentidos, hijitos. Tremendo. Dios nos habla con dulzura. Cuando Dios tiene que usar una voz de trueno, es porque ya nos ha hablado demasiadas veces. Cuando Dios tiene que usar las dificultades en nuestra vida, es porque ya nos habló demasiadas veces. Porque ya nos hemos tropezado y tropezado y tropezado con la misma piedra. Entonces ahí viene la voz de Dios y nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo la misma vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo las mismas cosas que a mí no me agradan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar que llegues a mi presencia? ¿Hasta cuándo? No esperemos a que el Señor nos diga hasta cuándo. No esperemos a que el Señor deje de hablarnos con dulzura. Amén. Esta historia de la burra nos confronta. Bueno, yo espero que así sea, ¿no? Yo espero que así sea, porque tiene que confrontarnos Dios nuestra sordera espiritual. Hoy es el día para abrir el corazón. Hoy es el día para agudizar nuestro oído. Hoy es el día para decir como dijo Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel escuchó la voz de Dios y le dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. Mire, ya para terminar, no me faltan sino 2 horitas nada más.
Necesitamos tener un oído obediente. Lo primero que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios como debe ser es tener un corazón obediente. ¿Por qué? Porque es que si Dios nos habla y no obedecemos, no estamos haciendo nada. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser humildes. Amén. Ahorita les decía, yo veo en esa historia que Balaam se creyó todopoderoso. Necesitamos ser humildes para escuchar la voz de Dios. Necesitamos aceptar la corrección. Cuando la burra se sale del camino, Dios le está diciendo a Balaam, lo está corrigiendo de su error, porque ya él le había dicho no vayas, y él insistía, y le dijo por tu terquedad, por tu terquedad. Necesitamos aceptar la corrección del Padre. Mire, el padre que ama a su hijo lo corrige, ¿cierto, Valeria? El padre que ama a su hijo lo corrige. Esos padres que no corrigen a los hijos, que lo dejan hacer lo que les da la gana, creen que aman a sus hijos, pero no los aman. Porque si usted no corrige al niño, usted va a tener que sufrir las consecuencias del adulto. Si usted, mire, la palabra dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. La instrucción es corregir. Porque si el niño está quebrando las cerámicas de la abuela, tú tienes que decirle, no lo hagas, eso está mal. Eso es corrección. Le estás enseñando porque él está haciendo algo malo. Eso es corrección. No raye las paredes. Ahora creen que es la libre expresión de la personalidad dejar que los niños rayen las paredes. Que tú puedes disponer una pared en tu casa y decir, bueno, sí, vamos a dejar que el niño raye. Pero si tú no le enseñas que esa pared es la que puede rayar porque tú lo dispusiste, y no puede rayar el resto de la casa, y no puede llegar a las casas ajenas a rayar las paredes, él lo va a hacer. ¿De quién es la culpa? Del adulto. ¿Cierto? Entonces, debemos aceptar la corrección y aprender también a corregir. Amén. Debemos escuchar las advertencias de Dios. La ley, lo que nosotros llamamos la ley, los 10 mandamientos, son advertencias, son mandatos. Porque es que el Señor nos está diciendo, si tú haces esto, vas a recibir consecuencias. ¿Cuántos saben que todo en la vida tiene consecuencias? Amén. Lo bueno y lo malo tiene consecuencias. Si tú haces cosas malas, vas a recibir consecuencias negativas, ¿cierto? Si tú robas, vas a ir a pagar a la cárcel. O te van a coger y te van a linchar ahí si te atrapan robando. Son consecuencias, ¿cierto? Si tú matas a alguien, tienes que pagar el muerto. Pero si tú haces cosas buenas, también va a haber consecuencias. También se llaman consecuencias. ¿Sí? Consecuencias buenas. Bendición, prosperidad, buena apreciación de los demás hacia ti, estima, testimonio, buen testimonio. Entonces, Balaam tenía un corazón rebelde, ¿cierto? Porque Dios le dijo no vayas, y él de todas maneras fue. No podemos ser rebeldes, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar dispuestos a la revelación de Dios. Hay cosas insignificantes que nos parecen insignificantes y es Dios revelándonos. Yo les decía al principio, esta historia es una locura, porque parece sacada de un cuento infantil, ¿cierto? Pero miren, lo que Dios nos está revelando aquí es importante para el reino de los cielos.
es aprender a escuchar la voz de Dios, es aprender a obedecer la voz de Dios, es a estar alertas espiritualmente. Nosotros debemos estar alertas espiritualmente. Una vida distraída puede impedirnos percibir lo que Dios está mostrando. Una vida distraída puede impedirnos escuchar lo que Dios nos está hablando. Amén. Debemos aceptar la guía divina. Cuando nosotros aceptamos que sea Dios el que nos dirija, no nos movemos sin que Él nos diga que lo hagamos. Vemos que aquí Balaam consultó a Dios, pero yo digo, ¿para qué lo consultó? Si es que lo consulta, Señor, ¿será que voy con estos tipos a maldecir a Israel? Pero Dios le dijo, no, no vayas. No, ¿para qué le preguntó? Si Él de todas maneras se fue a hacer lo que quería, lo que a Él le dio la gana hacer. Entonces, no es que Dios no lo guiara. Dios le dijo, no lo hagas. Dios lo estaba guiando. Él no lo hizo. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la guía divina, aceptar la guía de Dios. Y por último, debemos estar sujetos a Dios. Nuestra voluntad debe estar sujeta al propósito de Dios, incluso cuando no lo entendamos. Porque hay muchas veces que Dios nos dice algo y no lo entendemos. Pero si Dios lo dijo, por algo será. Amén. Por algo será. Entonces, debemos escuchar con humildad. Debemos examinar nuestros motivos. El motivo de Balaam era la avaricia. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a desobedecer a Dios? ¿Qué te motiva a hacer lo que Dios no te dijo que hagas? ¿Qué te motiva a no buscar a Dios? Abre tus oídos espirituales. Confía en que Dios interviene y Dios tiene el control de todas las cosas. Sé sensible a las correcciones de Dios. Miren, escuchar a Dios es vida. No escuchar a Dios es muerte. Dios nos dice, en sus manos pongo la vida y la muerte. Escoja pues la vida para que viva. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está dando un consejo. ¿Listo? Ustedes pueden hacer lo que quieran. Todo me es lícito. ¿Cierto? Nos encanta eso. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero el Señor está diciendo, solamente tienen dos caminos: la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger? Pero Él nos da un consejo. Les dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. ¿Qué vas a escoger hoy? ¿La vida o la muerte? ¿La voz de Dios o la voz tuya? ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios? ¿Estás dispuesto a buscar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Yo te puedo asegurar que si tú escuchas la voz de Dios y obedeces la voz de Dios, tu vida va a ser de bendición. Si tú escuchas la voz de Dios, tu vida va a ser de bendición. Amén. No van a importar los problemas, no van a importar las crisis, no van a importar lo que esté pasando, no va a importar si el gobierno se convierte en una dictadura, no va a importar si la economía se cae, no va a importar nada. Porque si tú escuchas la voz de Dios, Dios te va a bendecir sin importar las circunstancias. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar.
Te damos gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Señor, en esta tarde maravillosa. Te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta exhortación que nos has regalado hoy, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas con amor. Gracias porque nos muestras el camino. Gracias porque estás dispuesto a guiarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu corazón siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Siempre está dispuesto a guardarnos del peligro. Siempre está dispuesto, Señor, a hacer lo que tengas que hacer. Así sea hacer hablar a una burra, Señor, para guardar nuestra vida, para guardar nuestra integridad, para que nosotros podamos ser salvos de todos los peligros, Señor. Gracias, mi Rey. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Sí. Señor, te glorificamos. Te damos la honra y la gloria a ti porque eres bueno, porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias. Padre, en esta hora oramos por todas las personas que se encuentran aquí, por sus familias aquí representadas, por todas las personas a través de Facebook, de YouTube. Los bendecimos. Les enviamos bendiciones sobre abundancia de parte de nuestro Señor en esta tarde. Y declaramos cielos abiertos sobre tu vida, cielos abiertos sobre tu familia, Amén. Cielos abiertos sobre tu negocio, cielos abiertos sobre tu salud, cielos abiertos en todas las áreas de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Nos despedimos de las personas de Facebook, de YouTube. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado en el mismo horario. Chao, chao.